Seguimos con las preguntas y respuestas y sigo contestando todo lo que me habéis dejado tanto en Twitter como en YouTube. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos de nuevo a, la segunda parte de este vídeo de preguntas y respuestas. Quedé muy contento haciendo el primero, la verdad es que me gustaron mucho las preguntas que me hacíais y como siempre, pues os agradezco que hayáis tomado vuestro tiempo y lo hayáis dedicado a hacerme algunas de las preguntas. Creo que además están muy bien trabajadas, creo que realmente son temas interesantes, que creo que a todo el mundo le pueden llamar la atención, por lo tanto, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado el primer vídeo. Hoy vamos a tener este segundo y vamos a empezar ya con una pregunta que me ha dejado David Esturillo y que me pregunta: ¿qué equipo crees que va a dar la sorpresa en esta Champions y qué selección crees que va a dar la sorpresa en el Mundial? Bueno, en la Champions yo creo que ya ha habido varios equipos que han llamado la atención o que han superado de alguna manera las expectativas. Se me ocurre el Brujas, sin ir más lejos, un equipo que creo que ha dado muy buen nivel en fase de grupos, que además ha logrado meterse en octavos con un juego bastante llamativo. Creo que más allá de Ferran Jutgla, este equipo tiene cosas interesantes que van a ir surgiendo, creo que a nivel nacional. Ahora mismo es cierto que están un poquito fuera de la cabeza de la liga belga, pero sí creo que es un equipo que puede llamar la atención por el futuro que puedan tener, ¿no? La evolución que pueda llevar. En Champions yo creo que ya han hecho lo que tenían que hacer. Clasificarse para octavos yo creo que ya es un triunfo y además esa ronda de ida de la fase de grupos creo que ha sido excelente en su caso. Y tengo que decir que para mí el equipo que puede ser revelación en esta Champions es el Benfica. Más allá de que sea un gran equipo, un equipo histórico, un equipo ganador de la Copa Europa, sí me da la sensación de que en los últimos años no ha dado la muestra de ser un equipo tan difícil como en otras épocas, ¿no? Y sí que creo que el proyecto que ahora mismo tienen con Schmidt dentro del equipo llama mucho la atención, más allá de las individualidades, como podía ser, por ejemplo, ese equipo que estuvo liderado por Joao Félix o más recientemente por Rafa Silva. Sí me da la sensación de que ha conseguido conjuntar un equipo que funciona mejor como colectivo que fijándonos en individualidades, más allá de que obviamente haya jugadores que destacan muchísimo. Se me ocurre ahora, por ejemplo, Florentino Luis, del que ya estoy preparando un vídeo para explicaros un poquito por qué me parece que es uno de los grandes nombres de esta temporada o de este comienzo de temporada. Así que para mí, Benfica, para mí creo que es el equipo que puede dar la sorpresa en la Champions. Y en cuanto a la selección, creo que puede ser Alemania. Hansi Flick es un entrenador que creo que con la gente joven funciona especialmente bien. Y creo que en ese sentido, creo que quizá por lo oscurecido que está el fútbol europeo de cara a este mundial, puede ser una de las selecciones que llame la atención. Ojo Países Bajos, porque creo que también tiene una generación muy buena. Han conseguido conjuntar muy bien experiencia y juventud. Creo que Van Gaal lo ha hecho muy bien siempre que ha estado en la selección, pero en este caso, al ser de salida, ya de hecho se sabe que Koeman volverá a la selección una vez que termine la Copa del Mundo. Sí creo que en este sentido Países Bajos puede tener una buena generación para hacer algo interesante en el Mundial. Ya lo hizo en 2014 y creo que en ese sentido pues podemos ver algo muy interesante. Así que vamos a la siguiente pregunta, que la ha hecho Alexis Guánchez, gran amigo, un saludo desde aquí, venezolano, y además me pregunta precisamente eso: ¿qué jugador venezolano me gustaba o gusta? Ahora mismo no tengo un gran conocimiento de lo que son los jugadores más llamativos de Venezuela. No tengo ninguno que me llame mucho la atención. Así que voy a decir uno histórico. Bueno, histórico. No hace tanto tiempo que jugó. Juan Arango, un futbolista que además de jugar en España, en el Mallorca, dejó muy buenas sensaciones aquí en España.
creo que lo más llamativo de Arango lo dio precisamente en el Gladbach, un equipo alemán al que yo le tengo mucho cariño. Y bueno, Juan Arango era uno de los grandes futbolistas de esa generación. En el Mallorca también, como digo, dejó muy buenas sensaciones. Un futbolista que sobre todo a balón parado era impresionante. Así que si no lo habéis visto, os invito a ver vídeos de sus goles, porque tiene que haber a millones, porque marcó un montón de goles de falta, un futbolista realmente formidable. Desde a balón parado. Josefo me pregunta, bueno, esto es muy difícil. 11 histórico más suplentes. Bueno, para empezar los suplentes me los voy a saltar, Josefo. Ya me perdonarás. Si quieres un día hacemos un vídeo y voy haciendo, yo qué sé, 11 históricos de cada país y bueno, que surja un poquito de debate. Creo que eso puede ser interesante. Pero hacer un 11 histórico global me parece muy difícil. Me parece completamente subjetivo. No responde nunca a la objetividad. Siempre va a ser con respecto a mis preferencias o a lo que yo he visto más. Y luego hay otro factor, y es algo que comenté precisamente en el anterior vídeo en una de las preguntas que me hacía Alberto Cuesta, de comparar épocas. Bueno, para mí lo de comparar épocas es muy difícil, por lo tanto, el conformar un equipo que crea que puede funcionar o que crea que uno es mejor que otro por lo que consiguió en una época completamente distinta, me parece bastante difícil, ¿no? Sí que he confeccionado, tenía por aquí preparado en un post-it un poco guarrero, un 11 que creo que puede ser interesante, pero que obviamente para mí no es el mejor. Simplemente he sacado nombres así un poco diversos. Lev Yashin en portería, Cafú banda derecha, en defensa de 4, Santa María, Baresi como centrales, Maldini banda izquierda, y luego en línea de medio, pivote defensivo Beckenbauer, interior diestro Deco, interior izquierdo Iniesta, y luego en la línea de 3 arriba, por la izquierda Johan Cruyff, por la derecha Diego Maradona y en el centro Pelé. Así que, bueno, espero que te guste el 11. No es, ya digo, ni mucho menos algo que considere que sea objetivo, pero creo que sería un 11 bonito de ver por todas las personalidades e individualidades que se dan. Creo que luego, obviamente, el comportamiento ya es otro tema, porque creo que hay muchos jugadores que ocuparían espacios muy difíciles de conjuntar con el resto del equipo. Pero bueno, ahí queda eso. Espero que haya cumplido con tu expectativa, Josefo. Y ya digo, podemos hacer vídeos de 11 históricos de cada país, de los países más importantes o de los que vosotros me pidáis incluso. Así que ahí queda la idea. Elena, compañera de trabajo, que me pregunta: a una persona que no tiene interés por el fútbol, ¿cómo se lo venderías? Bueno, yo diría que hay que venderlo a través de la pasión. Hay que venderlo a través de lo que significa para millones de personas en el mundo. Para empezar, el fútbol es un compañero que nos ha acompañado, que ha estado a nuestro lado durante más de 100 años. Y esto yo creo que es algo impresionante y es muy importante de cara a las historias que puede llegar a contar el fútbol. Yo creo que al final hay muy poca gente que te pueda decir que ama el fútbol como lo amamos unos cuantos, ¿no? Que podemos ver cualquier partido, que nos gusta cualquier historia relacionada con el fútbol de cualquier país. Obviamente hay gente que le gusta esto a estos niveles, ¿no? Pero la verdad es que hay gente que solo tiene apego por su equipo, o por su ciudad, o por el equipo de su barrio, o por el equipo en el que juegan sus hijos o sus hijas. Y yo creo que eso también es muy valorable. Pero hay poca gente de la que no le gusta el fútbol que no se siente atraído, al menos, por alguna de sus historias. Gente que no tiene ninguna preferencia, ningún club, ningún interés propiamente por el deporte. Es difícil que no se sienta atraído por alguna de las historias que trae el fútbol, ¿no? Yo creo que el fútbol tiene relación con tantas cosas de la vida que al final simplemente se convierte en una excusa para contar historias. Y en ese sentido creo que el fútbol es algo a lo que merece la pena acercarse. Ya no tanto quizá al deporte, a que ruede la pelotita, sino a lo que provoca en el ser humano. Y creo que eso es algo que nos cuenta cosas de nosotros mismos y que eso es interesante para todos, incluso para los que no tienen ningún interés por el deporte en sí. Así que creo que por ahí podríamos venderlo. Alejandro García, Pikachu Ruiz, ¿qué normas cambiarías en el fútbol actual? Bueno, es difícil de decir, porque cada cambio de normas ha traído un devenir importante en el fútbol a lo largo de la historia. El fuera de juego, los penaltis,
sin ir más lejos, el hecho llanamente de que el balón no se pudiera coger con la mano ya es un cambio de normativa dentro de lo que era el fútbol más prehistórico. Sí da la sensación de que hay cosas que se deberían pulir. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tiempo efectivo de juego. El tiempo efectivo de juego me preocupa. Yo no reduciría los partidos a menos para que haya más juego o pararía el reloj. No, yo no haría nada de eso. Pero sí que intentaría, pues, penalizar, por ejemplo, que la gente finja, penalizar que se pierda tiempo. Yo ese tipo de cosas sí las haría. Intentaría que eso fuera corrigiéndose, ¿no? Yo no creo que en una misma temporada eso se consiga, pero con el paso del tiempo se lograría. Luego el VAR. Creo que el VAR nos hace perder mucho tiempo. Yo estoy a favor del VAR, quiero decirlo. Creo que el VAR viene a resolver un problema de injusticia que se puede dar en el fútbol. Pero tal y como se está aplicando estamos perdiendo muchísimo tiempo y muchas veces también generamos situaciones injustas derivadas de cómo se utiliza el VAR. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que pulir muchas cosas. Así que no sé si te vale mi respuesta o si te referías a algo más propiamente del juego, pero del juego yo no cambiaría grandes cosas. Tengo poca queja con respecto a esto. Sí definiría un poquito mejor el por qué se pita o no se pita un penalti, por ejemplo, cosas de ese tipo ya propiamente del reglamento que creo que no están suficientemente claras y que ahora mismo pues yo creo que a todos en algún momento tengamos más o menos afinidad por los equipos en juego, hemos tenido dudas y yo creo que en ese sentido puede ser bueno para que la gente comprenda y para que la gente empatice un poco más con el árbitro, que yo creo que al final también es parte del juego, como muchas veces me recordáis, porque yo no suelo hablar de árbitros, pero sí, son parte del juego y en ese sentido creo que cuanto más claro esté todo, mejor. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un líder jugador y un líder entrenador? Me vuelve a hacer la misma persona una pregunta, Elena. La mando un saludo desde aquí, que me la ha pedido además. ¿Qué cualidades tienen que tener? Bueno, para empezar yo creo que los jugadores y el entrenador tienen que tener cierta distancia por la jerarquía que tiene el entrenador, ¿no? Por la jerarquía debería de tener, por mucho que sea cercano, por mucho que sepa comprender, que empatice con los jugadores. Creo que el líder jugador tiene que tener la capacidad para demostrar que no se rinde nunca, que respeta los patrones o los valores del propio entrenador, que sabe ayudar o sabe apoyar de muchas formas a sus compañeros, dentro del campo incluso. Y el líder entrenador yo creo que sobre todo tiene que tener una capacidad comunicativa altísima. Yo creo que el apartado táctico es importante, como no, pero yo creo que al final, cuando miramos los equipos hoy por hoy, de manera contemporánea, ¿no? Me da la sensación de que hay mucha gente metida en los colectivos técnicos de un equipo y al final hay mucha gente que se puede ocupar de la táctica como tal, propiamente dicha, el scouting de un equipo rival, ver por dónde le pueden meter mano, ver por dónde le pueden hacer daño, dónde pueden sufrir. Ese tipo de cosas las puede hacer un equipo enfocado únicamente en eso y que luego sea el entrenador el que decida cómo encarar el partido. Pero si algo tiene que tener un entrenador es capacidad comunicativa para intentar hacer entender al jugador por qué quiere que haga lo que tiene que hacer en el campo. Y creo que eso es fundamental, es esencial. Lo hemos oído, de hecho, en los últimos años muchísimo. Creo que al final convencer a los jugadores del por qué tienen que hacer lo que tienen que hacer y de que acompañen la idea del propio entrenador, creo que eso es una virtud básica para el fútbol actualmente. Por lo tanto, esa cohesión y sobre todo la complementariedad del líder jugador y del líder técnico. Muchas veces hemos oído eso de el brazo del técnico o el técnico en el campo, ¿no? Muchas veces eso lo hemos oído y realmente es algo que es muy importante dentro de los equipos, que el entrenador tenga a alguien dentro del campo que sepa hacer ver o que sepa llevar a cabo las ideas que él ha propuesto en la pizarra, y creo que eso también es muy, muy importante. Una pregunta muy interesante, por cierto. ¿Por qué Cristiano no aparece en la introducción de tus vídeos? ¿Qué tanto conoces sobre béisbol? LC18. Bueno, para empezar, yo no tengo nada en contra de Cristiano, de hecho, ni siquiera sé si sale o no sale. He cambiado 3 veces de intro y no sé si en alguna de las 3 ha salido.
Yo supongo que sí, que en alguna habrá salido. No pongo en duda que en algún momento habré tenido alguna foto de Cristiano para meter en la intro. Es un jugador al que admiro profundamente, creo que es un grandísimo profesional y que ha sido uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol. Por lo tanto, no tengo ningún problema con él. Y bueno, eso de que no aparezca, pues habrá sido mera casualidad, realmente. De hecho, muchas veces creo que hay un jugador u otro y luego no. Recuerdo que una vez se enfadó alguien dentro del canal porque no aparecía ninguna foto de Peñarol. Bueno, pues estas cosas pues pueden pasar, ¿no? Debía de aparecer algún jugador de Nacional y se enfadaron porque no había ninguno de Peñarol. Bueno, yo creo que esto al final es lo de menos y realmente estaré atento para poner alguna foto de Cristiano para la siguiente y así que nadie tenga la suspicacia de creer que a mí me gustan unos u otros o uno más y uno menos. Yo creo que al final obviamente todos tenemos nuestras preferencias, pero no, hombre, a Cristiano le tengo un respeto inmenso, me gusta mucho, un futbolista brutal. Y bueno, la segunda pregunta te la contesto muy rápido. No tengo ni idea de lo que es el béisbol. Sé que existe un deporte llamado béisbol, pero no entiendo las normas, no sé las reglas, no he visto un partido jamás. Esto es muy de Pepe Brasin, un gran amigo al que mando un abrazo. Sé que se juega con un bate de béisbol y con una pelota que debe de pesar muchísimo y creo que es uno de los deportes más complicados que hay. Ya no tanto a nivel explicativo de normas, sino de acertarle a la pelotita. Y por lo tanto, mucho respeto con ello, pero no tengo ni idea, así que poco puedo ayudar yo con eso. La verdad es que soy muy poco polideportivo, esto ya lo tengo que reconocer. Alberto Cuesta, ¿cómo te iniciaste en el mundo del fútbol internacional? ¿Fue un equipo, un partido, un torneo, un jugador? Resumiendo, ¿cuál es la mecha que prendió ese fuego? Bueno, yo creo que lo he tocado en algún vídeo anterior, ¿no? Para mí la mecha fundamental fue ese Mundial de 1998, ese Mundial de Francia. Lo he dicho en muchísimas ocasiones. Creo que es el Mundial que a mí me cautiva del todo. Yo reconozco que hasta los 8 o 9 años no tenía demasiado interés por el fútbol más allá de jugarlo. Y a partir de esa edad es cuando ya empiezo a fijarme en jugadores, en entrenadores, en equipos. Y eso sí que es cierto que me llamó mucho la atención. Yo diría que es un torneo, que es el de Francia 98, el que prende la llama definitivamente. Pero tengo que decir que mucho de esto, mucha culpa de que a mí me guste el fútbol internacional, la tiene mi hermano Rubén, que me regaló dos juegos. Primero me regaló un juego bastante antiguo. Yo tenía un ordenador muy poco potente en ese entonces y recuerdo que me regaló un juego que era compatible con mi ordenador, que era el Kickoff, y que era un juego bastante lamentable, pero que permitía que lo editara hasta la extenuación. Y es lo que hacía, buscaba un poco jugadores y demás, los editaba todos para que fueran como la realidad. Y esa búsqueda muchas veces de ligas extranjeras y demás me hizo conocer más de lo que en ese momento me parecería incluso posible. Y luego me regaló otro que era el Viva Fútbol, que es un juego muy interesante porque te permitía jugar con cualquier selección desde 1958 hasta 1998. Y fue un juego que a mí me abrió los ojos al terreno histórico. Podías jugar con cualquier equipo que hubiera jugado un mundial en el 58. Podías jugar el mundial de 1962, el mundial del 74, el mundial del 78. Era algo maravilloso. Y más allá de que fuera un juego más o menos fiable o que representara bien la realidad, era un juego que a mí me permitió conocer jugadores que en ese momento todavía no conocía. Y eso me abrió mucho los ojos al fútbol internacional y sobre todo al fútbol histórico. Fue un juego vital para que yo me activara en ese sentido. Así que todo se produjo en esos años. Entre los 8 y los 11 años diría que es donde nació, donde prendió la llama. Tal y como tú dices. Bueno, Rubén Ruiz, mira, hablando del rey de Roma, esta es la persona encargada de que yo ahora esté enfermo por el fútbol, gracias a esos dos videojuegos que me regaló. ¿Cuál sería la entrevista o reportaje que te gustaría hacer si pudieras? Ay, es difícil. Entrevista probablemente Guardiola. Me hubiera gustado mucho, y siempre lo dije, que me hubiera gustado mucho entrevistar a Johan Cruyff. Por lo tanto, creo que lo más cercano ahora mismo sería Guardiola.
por su forma de entender el fútbol y por lo mucho que creo que aprendió del técnico neerlandés. Y ya no solo por lo que ha puesto luego en juego, ¿eh? No hablo de sus preferencias tácticas ni de esos conceptos. Hablo más de la persona, ¿no? De cómo eran y de cómo veían el fútbol. Y reportaje. Yo diría que Uruguay. Uruguay es un país que me llama la atención poderosamente. Tengo un gran amigo que es Marcelo de la Fuente y su hermano Alejandro, que me han abierto muchas vías para enamorarme aún más de un país que ya me tenía cautivado. Creo que lo próximo que haga, ahora mismo estoy escribiendo sobre Hungría en el 54, en esos años 50, pero creo que lo próximo que haga va a ser sobre Uruguay. Va a ser sobre esa nación y sobre su fútbol. Así que no sé exactamente cómo lo haré, ni dónde, ni cuándo, pero lo haré. Así que yo creo que sería ahora mismo eso, lo que más me llamaría la atención. ¿Qué equipo prefieres? ¿Máquina de River o Boca de Bianchi? Jaime Perrote. Bueno, Jaime, te diría que para empezar son dos equipos muy distintos. Dos equipos que están separados en el tiempo muchísimo, obviamente. Eh, y que eso obviamente me ha permitido ver más al Boca de Bianchi que a la máquina de River, ¿no? Pero tengo que decir bueno, Pedernera, Lostau, Muñoz, toda esta terna de delanteros que formaron la máquina de River, incluso Alfredo Di Stéfano muy brevemente, que luego se fue a Colombia, sí que tengo que decir que es maravillosa, ¿no? Que tiene de alguna manera un misticismo brutal. De hecho, investigué muchísimo en torno a esta máquina de River a través de un libro maravilloso que tiene Alberto Cosín que se llama Delanteras Míticas, y lo hice también pues para hacer un programa que presentamos Cristian Sánchez y yo en Ring Café, dedicado precisamente a la máquina de River. Así que os invito a escucharlo, en el que nos metemos a profundizar precisamente sobre ese River Plate de principios del siglo XX. Y obviamente el Boca de Bianchi es un equipo brutal también, ¿eh? O sea, no quiero abrir aquí un debate ni un melón, pero obviamente Bianchi es uno de los técnicos más importantes de la historia de Argentina. Un tipo que tiene, no sé si 4 Copas Libertadores, tiene también 5 o 6 ligas o 7 ligas. Con Vélez, además, consiguió la Libertadores. Es algo, yo creo que bastante llamativo. Luego en Boca, obviamente, hizo algo maravilloso, ¿no? No sé si son 3 o 4 ligas y consiguió también otras 2 o 3 Libertadores. Creo que es algo fenomenal, ¿no? Lo que consiguió en la Bombonera. Creo que fue un técnico virtuoso que consiguió llevar a un nivel brutal al equipo de Boca Juniors. Y en ese sentido, al final, lo que es muy difícil es compararlos, ¿no? Quizá me quedo con la máquina porque lo he estudiado, lo he investigado más, y el Boca de Bianchi quizá no tanto, ¿no? Pero igual es una muy buena idea poder hacer un Ring Café hablando de ese Boca de Bianchi, y para que estén un poquito más empatados y romper esta lanza también a favor del barrio de la Boca y de la Bombonera, que es un estadio maravilloso. Vamos a la siguiente. Pedro García, gran amigo íntimo, y le mando un caluroso abrazo y un beso porque es un fenómeno y le quiero muchísimo. Amigo de la infancia y además también fiel seguidor del canal, al que le agradezco mucho que me haya hecho esta pregunta. 2 por el precio de una. Estadio favorito y estadio en el que te gustaría vivir un partido. Estadio favorito es muy difícil. Diría que el estadio que más tiempo me ha llevado el profundizar sobre su historia es el Centenario de Montevideo. Creo que es un estadio maravilloso y que guarda muchas historias interesantes, pero no sé si es mi favorito. Diría que Maracaná también es un gran estadio. En ambos me gustaría ver partidos. Diría que mi estadio favorito puede ser Anfield. Es un estadio brutal, un estadio en el que no he estado y en el que me encantaría estar. Pero si tengo que elegir un partido que ver, diría, y ya que venimos precisamente de la pregunta anterior, me gustaría ver un superclásico en la Bombonera. Me encantaría vivir un partido allí, me encantaría poder sentir lo que es un superclásico en la Bombonera, en Buenos Aires, y diría que ese es el partido que elegiría.
No estoy seguro de que no me deje algo, ¿no? Porque me encantaría estar en muchos estadios del mundo, en San Siro en Italia, me encantaría ir al San Paolo, al Diego Armando Maradona en Nápoles, me encantaría vivir un partido en el Westfalen Stadion, bueno, yo creo que todos tenemos una serie de equipos o de estadios que nos pueden evocar momentos, y a mí precisamente creo que tengo también un recuerdo guardado de uno de los estadios en los que he estado y que me ha dado mucha felicidad. Para empezar, el nuevo José Zorrilla, porque es un estadio en el que he vivido muchas cosas, sobre todo de niño. Y, por supuesto, también el estadio de Luzhniki, en el que estuve precisamente con Pedro García y con mi amigo Marcos, dos hermanos, y la verdad es que lo pasé muy bien en Rusia en 2018, visitando ese mundial y viviendo ese partido, a pesar de que España perdió. La verdad es que disfruté muchísimo de estar en Luzhniki, de ver ese ambiente y de estar en un mundial, que es algo inigualable y que os recomiendo muchísimo a todos. Sé que para Qatar es muy difícil para la gente el poder desplazarse, y creo que eso es uno de los grandes peros de este mundial. Creo que han alejado el mundial de la gente, y eso creo que no es una buena noticia para nadie. Así que bueno, espero que quede contestada. Pero bueno, siempre es buen momento para ir a un partido de fútbol en Craven Cottage, en el nuevo José Zorrilla o en el estadio Los Pinos de Simancas. Es que da exactamente igual, porque creo que en el fondo vivir el fútbol es igual donde estés, ¿no? Pero el ambiente, es verdad que los estadios de la Premier, por ejemplo, son maravillosos, y creo que me encantaría vivir un partido en cualquiera de ellos. Aitor Alexandre, hablando de la Premier, un gran experto en el fútbol inglés, un amigo, creo que puedo llamarle amigo. ¿Cómo valoras el posible impacto de Potter en el Chelsea dadas las circunstancias de su llegada? Bueno, es verdad que esto ya lo hago un poco a toro pasado, porque esta pregunta se hace ya un tiempito, pero la contesto casi un mes después. Creo que Graham Potter se encuentra con un Chelsea que se adapta bastante bien a lo que es Potter como entrenador o a lo que busca de sus equipos. Es una plantilla que, por suerte, Tuchel de alguna manera configuró de una manera muy parecida a lo que le suele gustar a Potter, o a lo que nos ha demostrado sobre todo en el Brighton. Yo creo que realmente Graham Potter se está adaptando todavía al equipo. Lo ha hecho cumpliendo con los objetivos, cosa que yo creo que habrá hecho que estén muy contentos ahora mismo en el Chelsea, porque realmente está consiguiendo resultados y a la vez está haciendo el equipo cada vez más suyo, ¿no? Creo que puede tener un problema a nivel goleador, igual que le pasaba precisamente en el Brighton, pero es cierto que con Aubameyang creo que eso se está resolviendo. Por lo tanto, veremos qué pasa en el futuro, porque creo que con el Chelsea de Graham Potter va a ser muy, muy importante también qué hacen en los mercados, en el mercado de enero y en el mercado de verano. Pero me parece muy interesante el proyecto que están moviendo allí, y creo que obviamente tienen en Graham Potter y en su plantilla algo muy importante, ¿no? Para poder soñar. Pablo Marcos, gran amigo también. Vamos a lo random, que sé que es lo que te gusta, efectivamente, es lo que más me gusta. ¿Cuál es tu jugador paraguayo favorito, actual o histórico? Bueno, me surgen muchos nombres, me surgen muchos. Paraguay es una nación, además, muy futbolera, muy interesante. Ganadora de la Copa América, bueno, una nación siempre muy cercana. Y viajando de nuevo a ese Mundial de 1998, diría que mi jugador favorito y el que más recuerdo, si me hablan de Paraguay y me hablan de su fútbol, el primero que me viene a la cabeza es Chilavert. Es un portero maravilloso, un grandísimo portero, pero que además tenía algo curioso, y es que tiraba las faltas y los penaltis. Algo muy parecido a lo que luego haría Rogério Ceni, un mito absoluto, uno de los máximos goleadores de Brasil, y un portero que consiguió unas cifras alucinantes desde los 11 metros y tirando faltas también para su equipo. Creo que Chilavert es precisamente ese jugador. Tengo que decir que Miguel Ángel Benítez, precisamente también de ese mundial, un jugador muy habilidoso, con muy buen uno contra uno, un futbolista de estos que gusta ver, también podría estar ahí. Pasó por el Español, de hecho, y bueno, yo diría que esos. Sé que tú hubieras querido que hubiera nombrado a alguno de los zaraguayos, pero no, me voy a quedar con Chilavert o con Miguel Ángel Benítez, porque son los que más recuerdo y más cariño puedo tener. Así que nada, te mando un abrazo muy grande, Pablo. Joel Lorenzo,
Cuéntanos tu etapa de estudiante en periodismo. ¿Cuáles fueron tus primeros logros? Bueno, para empezar tengo que decir que yo estoy en cuarto de carrera, ¿vale? Estoy en cuarto de carrera. Llevo mucho tiempo haciendo periodismo sin ser periodista. Y esto es algo que tengo que poner encima de la mesa. Lo cierto es que yo todavía no me he graduado. Lo haré este año, si todo va bien. Y tengo que decir que mis primeros logros quizá fueron incluso antes de empezar la carrera. Diría que mis primeros logros fueron escribir en Falso 9. Recuerdo que escribí un artículo sobre el Real Valladolid para entrar en la web. Y allí me encontré con gente muy apasionada por el fútbol y muy buena gente, que luego a muchos de ellos he conservado con el tiempo. Pero quizá me acuerdo sobre todo de dos personas y tengo que nombrarlas. Una es Borja Pardo, que me tendió la mano para escribir en Esfera Sports cuando yo no era nadie y le gustó lo que hacía, le gustaron las historias que contaba y me tendió la mano para poder escribir en Esfera. Algo que le agradeceré toda mi vida a él, a Borja y a Cristina Caparrós. Así que bueno, que sirva esto para mandarles un afectuoso saludo por su confianza. Y obviamente también recuerdo muy afectuosamente a Dani Souto, ¿no? Que me tendió la mano también en Balón en Profundidad, que no solo me dio la confianza para escribir con ellos, sino que éramos un grupito muy majo, éramos un grupo en el que sucedían cosas muy chulas con Albert Blaya en ese momento, con Unai Valverde. Creo que éramos un grupo muy chulo en el que se podían escribir cosas maravillosas y en el que yo creo que se intentaba hacer un periodismo que se acerca mucho a lo que hoy intento hacer yo, ¿no? Yo creo que entendieron muy bien cuál era el punto en el que quizá un medio de comunicación como el que éramos tenía que ir y yo creo que Dani Souto pues tuvo a bien confiar en mí para escribir con ellos y luego darme toda la confianza del mundo para empezar con los podcasts, para hablar de fútbol histórico, para hablar de fútbol internacional y yo creo que en eso pues tengo que agradecerle mucho a Dani Souto donde estoy ahora mismo, así que espero que todos tengáis siempre, todos los estudiantes que veáis este vídeo, que estéis deseando escribir sobre fútbol o hacer radio sobre fútbol o hacer un vídeo de YouTube. Espero que os encontréis sobre todo en el camino personas que confíen en vosotros y que tengan a bien daros una oportunidad, porque creo que eso es lo esencial, que alguien te sepa hacer ver que puedes dedicarte a lo que tú quieres, incluso cuando no estás remunerado, incluso cuando es difícil, incluso cuando tú mismo dudas de lo que vales, así que os deseo a todos que os encontréis personas tan buenas en el camino. Os vais a encontrar muchas malas también, ¿eh? Muchas que os van a quitar la energía o que os van a hacer desconfiar de vosotros mismos, pero cuando os encontréis alguna de las buenas, merece mucho la pena. Así que os deseo que encontréis alguna de ellas, o muchas, porque es muy gratificante. Iker Valverde, precisamente hablaba de Unai Valverde, hablo ahora con su hermano, Iker Valverde. Si pudieses elegir sobre qué te gustaría escribir un libro. Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que Uruguay. Ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre Hungría, lo estoy disfrutando muchísimo, creo que es un mundo maravilloso, amplísimo, que lo vais a ver, ¿no? Ojalá podáis adquirir mi libro, que lo podáis disfrutar. Hasta 2023 no sale nada, pero ya os iré informando. Pero me gustaría escribir sobre Uruguay. Ahí queda, ¿no? Un poco lo que he dicho antes en la pregunta de mi hermano. Yo diría que ahora mismo es el país y la realidad futbolística que más me inquieta, que más me llama la atención. Facu Salazar, partido histórico que toda persona futbolera debe ver sí o sí. Bueno, con esto he pensado mucho y he llegado a la conclusión de que el partido que cualquier persona debería ver es el partido entre Brasil e Italia del Mundial de 1982. Primero porque es una Italia muy llamativa, muy vistosa. Esos 3 goles de Paolo Rossi, un jugador súper cuestionado antes del Mundial y que después del Mundial se convirtió no solo en MVP, sino en un futbolista súper valorado y que bueno, fue clave, ¿no? En la victoria de Italia en ese Mundial de España. Y obviamente también por ver una Brasil tan magnífica, una Brasil con una calidad increíble, con jugadores como Zico, con jugadores como Sócrates. Yo creo que en el fondo estamos hablando de una de las grandes Brasil de la historia, y ya no solo por lo que hizo, sino por lo que promulgaba a nivel de juego. El fútbol de esa Brasil
yo creo que ha sido de lo mejor que se ha visto en un mundial. Y hay que decir que eso obviamente pues también parte del seleccionador, ¿no? Tele Santana, que luego tendría también una importante carrera con el Sao Paulo, un club en el que surgirían figuras precisamente como Cafú y que, bueno, yo creo que tuvo una trascendencia brutal en el fútbol brasileño y que obviamente el recuerdo de esa Brasil del 82 es brutal. Y el partido en particular creo que fue una obra de arte, así que sí que os quiero recomendar, ya que había visto y había llegado a la conclusión de que ese era el partido que os iba a recomendar, os he traído esto porque es un libro que me compré en Madrid en mi última visita. Es de Piero Trellini y se llama El Partido. Es los mejores 90 minutos de la historia del fútbol. Es un reportaje, un libro bastante extenso sobre el partido, sobre su mística, sobre los protagonistas. Y yo creo que es un libro que merece mucho la pena. Si lo veis y os apetece, quizá, el conocer un poquito más la realidad de ambos equipos, os lo recomiendo mucho porque la verdad es que tiene muy muy buena pinta. No lo he leído todavía. Una vez que lo lea, a lo mejor hago un reporte para que sepáis un poquito cómo va. Pero a mí me sedujo mucho el tipo de libro que es. Así que os lo recomiendo mucho. Y bueno, pues hasta aquí las preguntas y las respuestas. He visto que hay alguien que me ha hecho alguna pregunta más, pero voy a colocar una nueva publicación en comunidad para que hagáis preguntas ahí de lo que queráis, de todo lo que os dé la gana, de fútbol internacional, de fútbol histórico, de lo que queráis. Y bueno, yo lo responderé con mucho gusto y con mucho cariño porque sé que es gracias a vosotros que estoy aquí y estoy pudiendo hacer todo esto. Insisto, para alguien que no se dedica o que no vive, que no pone un plato encima de la mesa gracias al periodismo deportivo de momento, que estéis apoyando mis contenidos como lo estáis haciendo, de verdad que es algo que me obliga a ser muy exigente conmigo mismo y con lo que es lo que os presento aquí en el canal de YouTube, con lo que presento en la revista Panenka, con lo que hago en mis intervenciones en radio. De verdad que os agradezco muchísimo todo vuestro apoyo, que siempre estéis comentando, que siempre estéis suscribiéndoos y obviamente para mí es muy importante que sigáis estando ahí, que sigáis soltando preguntas porque me hacéis mejor periodista, me hacéis muy feliz y sobre todo es por eso que os doy las gracias y que os digo que este es el vídeo que cierra un poco esas preguntas y respuestas que os pedí y que os anuncié cuando hicimos esos 1000 suscriptores. Espero que muy pronto, en un mesecito, tengamos más preguntas que responder y que por supuesto las responderemos aquí. Así que nada, un abrazo muy grande, nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar al otro lado.